Seguramente la primera vez que abriste tu Biblia te diste cuenta que tiene una división principal entre los libros que la conforman, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, esta división corresponde a una percepción teológica que ha tenido el cristianismo históricamente con respecto al tema de los pactos. De hecho, el término que traduce como testamento en el Nuevo Testamento es la palabra griega diatheke, que también quiere decir pacto. Ahora, a este sistema teológico se le conoce como dispensacionalismo tipológico y argumenta que Dios ha administrado de diferentes maneras sus planes de acuerdo con distintas dispensaciones de tiempo. De manera que, por ejemplo, en la dispensación de los patriarcas y de Israel como nación, las personas se salvaban por medio de las obras de la ley, mientras que en la dispensación cristiana, es decir, después del hecho histórico de la cruz, las personas se salvan únicamente por gracia. Incluso esta perspectiva dispensacionalista fue asumida y compartida por varios de los pioneros más prominentes de la Iglesia Adventista. Sin embargo, hay que resaltar que al estudiar minuciosamente la teología expuesta por el apóstol Pablo e incluso los libros escritos por la hermana Ellen White, vamos a encontrar conflictos con esta postura. Así que no te pierdas este video porque vamos a estudiar el tema de los pactos desde la perspectiva adventista. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Tot Media, su canal. Antes de iniciar, como siempre, tan solo quiero recordar que un like a este video de verdad nos ayuda muchísimo, al igual que tu suscripción si todavía no te has suscrito, y también que compartas este video para que de esa manera sigamos creciendo con la ayuda del Señor. Antes de iniciar, como siempre, como estamos acostumbrados, vamos a tener una palabra de oración para pedir dirección de nuestro Dios. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú nos puedas dar sabiduría, porque en nosotros no hay, y te pedimos en el nombre del Señor que tú puedas iluminar nuestra mente para que podamos estudiar con humildad tu palabra. Cuídanos y guárdanos, perdona nuestras faltas y pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar entonces nuestro estudio leyendo la palabra de Dios. Y hay un versículo con el que quiero darle introducción al tema de hoy. Bueno, varios versículos en realidad. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y atención al verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el apóstol Pedro está redactando en su epístola un detalle muy interesante, específicamente en el versículo número 20, ya que se nos dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el plan de la salvación estaba previsto incluso antes de la creación del ser humano. Y con respecto a eso quiero enlazarlo con una cita del espíritu de profecía para que veamos cómo se conecta esto con el tema de los pactos. Y hay una cita de la hermana Ellen White en el libro Deseado de todas las gentes que de verdad nos va a ayudar a comprender mucho acerca de este tema. Vamos a leer el libro Deseado de todas las gentes, la página número 773. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando en la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy, ellos también estén. Esto es muy interesante porque entonces el espíritu de profecía define esto que acabamos de leer también en Primera de Pedro, donde se nos dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un solemne pacto, como un solemne compromiso. Y vemos que este compromiso llegó a su cumplimiento en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo consumado es. Así que estamos hablando en primera instancia de un pacto que trasciende incluso la vida humana y que, como vamos a ver más adelante, se desarrolla a través de la Biblia. Incluso
Lo vamos a ver más adelante, pero incluso ese pacto se le revela a patriarcas como Abraham. Y de ahí en adelante vamos a ir teniendo una comprensión más completa acerca del plan de la salvación. Así que en virtud de este pacto, vale la pena decirlo, fue como el hombre pudo permanecer en pie después de pecar. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el hombre y su mujer pecaron, estos no murieron inmediatamente, sino que, como podemos leer en el texto bíblico en Génesis, se le dieron túnicas de piel. Por supuesto, para que un animal pueda dar su piel, este debe morir. Así que en realidad sí hubo muerte en el jardín del Edén, pero era una muerte que prefiguraba precisamente a Cristo, quien era el fiador del pacto que había establecido con el Padre en caso de que el hombre fuese vencido por Satanás, como lo acabamos de leer. Así que ahora vamos a hacer un recorrido acerca de ese pacto, cuáles eran sus promesas, cómo puede beneficiar el hombre. Y para ello vamos a quedarnos en el libro de Génesis, del cual acabamos de hacer mención, pero vamos a leer el capítulo 22 y a partir del versículo 17 vamos a ver cómo se le revela este pacto a Abraham y cómo lo podemos aplicar o cómo lo aplica el apóstol Pablo a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Génesis capítulo 22 y versículo 17. Vamos a leer. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora sí vamos a leer de qué manera el apóstol Pablo, específicamente en su epístola a los Gálatas, aplica esta promesa. De qué manera el apóstol Pablo explica que esta promesa puede hacerse extensiva a aquellos que, a pesar de que no son descendientes por la carne de Abraham, creen en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo número 3 y versículo número 6 para ver en primer lugar a quién se refiere la Biblia cuando se habla de simiente. Gálatas capítulo 3 y versículo número 6. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Está citando Génesis. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El texto que acabamos de leer. Ahora fíjense lo que dice el verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que acabamos de leer, como dice la Escritura, cuál es la extensión de la promesa que se le dio a Abraham. No solamente se le dio a su descendencia según la carne, sino a todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús, que participaran por la gracia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que a Abraham se le da esta promesa y el apóstol Pablo la aplica como para aquellos que son de la fe, que también son hijos del creyente Abraham, como él mismo lo dijo? Vamos a leer Gálatas, el mismo capítulo 3, un poco más adelante. Vamos a leer esta vez el verso 16 para ver en primer lugar de quién habla la Biblia cuando se habla de la simiente. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que, haciendo una recapitulación rápida de lo que hemos leído hasta ahora, vemos que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, mediante un pacto hecho con el Padre Celestial, de modo que se le diese rescate al hombre en caso de que éste fuese vencido por Satanás. Ahora vimos que este pacto se le reveló a Abraham, porque se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y según lo que hablamos, o según lo que leímos del apóstol Pablo, esta simiente es Cristo, lo acabamos de leer. Y por medio de Cristo, aquellos que son de la fe pueden ser participantes de la promesa que se le dio a Abraham. Así que esto es algo muy importante. Ahora, lo que acabamos de leer acerca de los 430 años, que la ley no abroga la promesa, pareciese manifestar
que entonces la ley estará abolida por medio de la promesa. Pero ¿será que eso es cierto? ¿Será que la ley como tal, la ley de Dios, es abolida por causa del cumplimiento de la promesa? Vamos a estudiarlo. Por cierto, y antes de continuar, tan solamente quiero recordar que en este canal ya tenemos un video acerca del papel de la ley en el nuevo pacto. Así que cuando termines este video puedes ingresar al canal, lo puedes buscar, es uno de los últimos videos. Y bueno, podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Bien, ahora sí vamos a seguir leyendo. Vamos a leer un capítulo bien interesante en el Nuevo Testamento que está en 2 capítulo número 3. Vamos a leer a partir del versículo número 4 y vamos a estudiar más acerca de los pactos según la teología del apóstol Pablo. 2 capítulo 3 a partir del versículo número 4. Dice así: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora atención al versículo 6. El cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Se nos habla de un nuevo pacto, pero de manera, digamos, no de manera explícita, sino implícita. Al mencionar el nuevo pacto, se nos habla también del antiguo pacto. Ahora, lo primero que dice el apóstol Pablo es que este nuevo pacto, no es de la letra. Es decir, que el antiguo pacto sí es de la letra. Este nuevo pacto es del Espíritu. Y el Espíritu vivifica mientras que la letra mata. Así que ya tenemos algunas distinciones. El nuevo pacto es del Espíritu y el nuevo pacto vivifica. Ahora, el antiguo pacto, que se menciona implícitamente, es de la letra y la letra mata, como dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a seguir leyendo porque se pone bastante interesante. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 7. Dice así: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, y atención a esto, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice el versículo número 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y ahora aquí es donde a veces se nos presenta una dificultad a la hora de interpretar el texto. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer en 2 tiene una interpretación inequívoca. Cuando se nos habla de este pacto de la letra, se nos hace mención de la ocasión en la que Dios grabó con su dedo en la piedra. Y tenemos que ser muy sinceros en este aspecto. No hay 2 lugares en la Biblia que mencionen que Dios haya escrito con su dedo en una piedra y que haya sido un acontecimiento glorioso. Evidentemente está hablando acerca de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 19 en adelante. Así que aquí es donde viene la dificultad. Aquí es cuando como adventistas se nos viene una dificultad porque podemos pensar que quizás entonces sí es cierta esa aseveración que argumenta que la ley está abolida, porque estamos viendo que entonces el antiguo pacto es de la letra, el antiguo pacto mata, el antiguo pacto no vivifica, el antiguo pacto, a pesar de que fue glorioso, no sirve para vivificar, pero debemos hacer una pausa y estudiar muy bien el texto, porque únicamente comparando esta enseñanza con el resto de la Biblia y sobre todo con las otras perspectivas que plasma el apóstol Pablo en sus epístolas, es como nos daremos cuenta qué es lo que realmente la Biblia quiere decir. Y para ello vamos a ir a otra epístola que nos va a ayudar a aclarar un poco qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Vamos a la epístola a los Gálatas y vamos a leer el capítulo 4, que es un capítulo que se ha empleado mucho para argumentar esto que venimos hablando, de que la ley está completamente abolida y no es necesaria su observancia. Vale la pena destacar que en este canal también tenemos una serie de videos acerca de la epístola a los Gálatas.
fueron los primeros videos que subimos a este canal, así que si usted quiere y usted lo desea, después de que termine este video, ingrese al canal, busque los últimos videos, es decir, los primeros videos que se subieron, y encontrará una serie de Gálatas que hicimos ya hace un tiempo, que esperamos que con la ayuda del Señor sea para edificación. Bien, ahora sí vamos a volver a leer Gálatas capítulo número 4 y vamos a leer el verso 21, porque el apóstol Pablo aquí va a hacer una alegoría interesante y nos va a enseñar cuál es su perspectiva acerca de la ley, pero lo vamos a estudiar en comparación con otros textos bíblicos. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Por ley el apóstol Pablo se refiere también al libro del Génesis, que es parte del Pentateuco de la Torá. Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aquí vemos más o menos el mismo contraste que encontramos en 2 Corintios. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, esto es interesantísimo, porque si nosotros leemos superficialmente el capítulo 4, podemos llegar también a la conclusión de que Pablo está desechando por completo la ley, porque ciertamente compara a Agar con el pacto de esclavitud, con el pacto antiguo, ¿verdad? Y lo compara también con el monte Sinaí, haciendo de nuevo una alusión a la entrega de la ley. Y sobre todo vemos el reclamo del apóstol Pablo al inicio del capítulo 4, cuando dice, o por lo menos el inicio de donde empezamos a leer, cuando dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Y para esto es necesario comprender cuál es el contexto histórico en el que se escribió la epístola a los Gálatas, en donde personas judaizantes querían introducir ritos nuevamente al cristianismo, argumentando que solamente de esa manera podían ser salvos, aparte de la fe de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que las dos mujeres son alegorías, así que debemos comprenderlo de esa manera. Para comprenderlo de esa manera, por supuesto, nosotros tenemos que hacer alusión a la historia original, que usted la va a encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 16. Ahora, vamos a resumir la historia, vamos aquí a resumirla, no la vamos a leer, pero la vamos a resumir, de manera que podamos comprender, porque si el apóstol Pablo compara a Agar con este pacto, inevitablemente lo que pasó con Agar es lo que está sucediendo o lo que el apóstol Pablo desea que no suceda en la iglesia de los Gálatas. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 16 de Génesis, vemos que Abraham ya tiene una cierta edad. Abraham ya ha entrado a los años de su vejez. Y lo que sucede es que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. Pero el cuerpo de Abraham se ha envejecido, igual el de su esposa Sara, y no parece acontecer nada. No ha llegado todavía el hijo prometido por Dios. ¿Qué sucede entonces? Que Sara influencia a su esposo para que puedan darle una ayuda, entre comillas, a Dios. ¿Qué le dice Sara? Capítulo número 16 de Génesis. Léalo usted mismo. Sara le dice a Abraham que tome a su sierva Agar para que de esa manera ella pueda concebir y pueda tener un hijo, ya que su matriz, como decía la Biblia también en el libro de Hebreos, estaba necrosada, estaba muerta, dice la Biblia acerca de la matriz de Sara. Así que Abraham, influenciado por su esposa, toma a su sierva Agar,
se acuesta con ella y termina concibiendo un hijo que no era el hijo de la promesa. Y por eso es que el apóstol Pablo cita diciendo, no heredará el esclavo con el hijo de la libre. Así que aquí no tenemos, si nosotros comparamos los dos argumentos o los dos textos, Génesis capítulo 16 con lo que estamos leyendo en Gálatas capítulo 4, no encontramos evidencia de que se esté hablando de la ley como tal, porque en el capítulo 16 de Génesis se está hablando acerca de la actitud de Abraham frente a la promesa, porque Abraham, creyendo que podía ayudar a Dios, preocupado por el cumplimiento de la promesa, no creyendo del todo que quizás Dios iba a cumplir la promesa, humanamente trata de hacer lo posible por darle el cumplimiento. Es decir, que Abraham, con el brazo de carne, como lo llama la Escritura, para hablar del esfuerzo humano, intenta darle cumplimiento a la promesa de Dios. Ahora, ¿será que eso es algo que yo estoy especulando? ¿O será que podemos encontrar esta interpretación, por ejemplo, en el espíritu de profecía, en los escritos de la hermana White? Bueno, precisamente vamos a leerlo. Pero antes de leerlo, vamos a leer la Biblia para ver qué sucedió en el Sinaí. Porque recuerden ustedes que Pablo está comparando a Agar con el monte Sinaí. Vamos a ver si esto que sucedió en Génesis capítulo 16 también sucedió en el libro del Éxodo, en el episodio del monte Sinaí, cuando Dios se dispuso a entregar su ley. Vamos a leer Éxodo capítulo 19 y vamos a leer a partir del versículo número 3. Fíjense lo que dice la Biblia. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que amigos, aquí hay algo interesante porque en el capítulo número 19 de Éxodo, Dios manifiesta su voluntad de hacer que el pueblo sea un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Ahora, para lograrlo, lo que hace el Señor es recordarles los hechos poderosos que Dios obró para librarlos de la esclavitud en Egipto. Ahora, y algo que me fascina es que, por ejemplo, esa palabra que sale ahí como guardareis es la palabra hebrea shamá, que tiene que ver con escuchar. Así que Dios lo que quería realmente era que el pueblo escuchara la promesa. Y por ese motivo, por esa razón, Dios se manifestó a la hora de dar los mandamientos, se manifestó con gloria, se manifestó de una forma magnífica, de modo que el pueblo pudiera apreciar su propia pecaminosidad y reconocieran que ellos mismos no podían ser guardadores de la ley de Dios, que así como se necesitó la intervención divina para salir de la esclavitud de Egipto, de igual manera se necesitaba la mano poderosa de Dios para salir de la esclavitud del pecado. Y esto es muy interesante. Vamos a leer ahora cuál fue la respuesta del pueblo ante esta circunstancia, el mismo capítulo 19 de Éxodo, pero a partir del verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, mis amigos, evidenciamos por medio de la palabra que no se cumplió realmente lo que Dios quería hacer con el pueblo. En lugar del pueblo aceptar su debilidad y reconocer que únicamente por medio del poder de Dios es que ellos iban a salir de la esclavitud del pecado, decidieron interponer su palabra. Es exactamente lo que pasó también con Abraham en Génesis capítulo 16. Interpusieron su palabra, interpusieron su juramento para determinar que ellos guardarían la ley de Dios. Y nosotros sabemos cómo terminó la historia. No había pasado mucho tiempo cuando Moisés estaba bajando del monte y ya el pueblo estaba adorando un becerro de oro hecho a la imagen y semejanza de las deidades que habían observado en la tierra de Egipto.
Así que vemos que en el pueblo no había ningún tipo de poder moral. Ellos tenían que aferrarse a la palabra de Dios, porque Dios había prometido hacerles un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Entonces vemos de nuevo, y esto lo podemos comparar con lo que leímos en Gálatas capítulo 4, que no se trata de la ley en sí el objeto de la disputa, se trata de la actitud que tuvieron tanto Abraham, tanto en Gálatas, tanto en el libro del Éxodo, con respecto a la ley. Esa disposición de querer ayudar a Dios, de querer conseguir la justicia por los propios actos, es lo que Pablo está criticando y está desechando en Gálatas capítulo número 4. Y ahora sí vamos a leer el espíritu de profecía, porque yo les dije, ¿será que esto es una especulación mía? ¿Será que esto es algo que yo estoy diciendo aquí sin fundamento? ¿O será que podemos sustentar este punto de vista con un escrito del espíritu de profecía que nos dé más luz al respecto? Vamos a leerlo, vamos a leer el libro Patriarcas y Profetas y vamos a leer la página 388. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 388. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa, citando allí Éxodo capítulo 19. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura, atención a esto, concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y ahora fíjense lo que viene. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham, detalle importante, y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Así que amigos, aquí hay algo muy interesante. Acabamos de leer en este texto del Espíritu de Profecía que en el tiempo del Éxodo ya convivían las posibilidades de experimentar las bendiciones tanto del nuevo pacto como de experimentar todo lo que traía el pacto antiguo. El pueblo experimentó el pacto antiguo o concertó el pacto antiguo en el momento en que decidió ofrecer su obediencia a Dios como si ellos pudiesen cumplir por sus propios medios con su ley. Así que vemos que no se trata de una dispensación. No se trata del hecho que en el tiempo del Éxodo, entonces el pueblo de Israel tenía que salvarse por medio de la obediencia a la ley. La obediencia a la ley era un requisito en el sentido que era algo que se mostraría cuando el pueblo escuchara la voz de Dios, porque toda verdadera obediencia, y esto hay que decirlo, toda verdadera obediencia viene acompañada por un reavivamiento. Y como dice el apóstol Santiago, mostramos la fe a través de las obras. ¿Y cuáles obras? Las obras de obediencia a la ley de Dios. Así que no se trata de que la ley está abolida, no se trata de que en la dispensación de tiempo de los hebreos, entonces los hebreos se salvaban a través de los sacrificios, se salvaban a través de la obediencia a la ley, se salvaban a través de Cristo. Y tenían tanta necesidad de Cristo como la tenemos nosotros hoy. Y en el momento en que ellos percibieron esa pecaminosidad y decidieron dejar atrás su propia obediencia para sencillamente humillarse delante del Señor, dejar el yo a un lado y empezar a vivir por medio de la fe en lo que el Señor quería hacer en ese momento, y como dice lo que acabamos de leer, empezaron a experimentar las bendiciones del nuevo pacto. Es decir, que el nuevo pacto y el antiguo pacto pueden coexistir simultáneamente. Incluso hoy en día, usted y yo podemos manifestar el espíritu del viejo pacto. ¿Cómo? Podemos hacerlo, por ejemplo, cuando deseamos
cumplir la ley de Dios como si fuera un requisito para la salvación, en lugar de creer únicamente en Cristo y que por medio de su gracia regeneradora, nuestro corazón, como dice el Salmo 40 y versículo 8, pueda tener en medio la ley de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Si nosotros leemos Jeremías capítulo 31, vemos que la promesa del nuevo pacto es precisamente que Dios quiere escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley está abolida? Lo que pasa es que Dios quiere sacar la ley de tablas de piedra y quiere inscribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón para que la obedezcamos no como un requisito, no como algo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, sino como un resultado de la gracia de Cristo que regenera y reconstruye el corazón a la imagen y semejanza de lo que Dios quiso al principio. Y vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía que está en el mismo libro, pero vamos esta vez a leer la página 389. Patriarcas y Profetas, página 389. Fíjense lo siguiente. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere, vivirá en ellos, citando Ezequiel capítulo 20 y Levítico capítulo 18. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, citando Deuteronomio capítulo 27. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas: la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Y ahora fíjense lo que va a citar. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que vemos y recalcamos, mis queridos amigos, que el nuevo pacto no es una dispensación de tiempo. Es decir, no es imposible que estemos viviendo hoy en día en el nuevo pacto y en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto resulta clara y llanamente el legalismo, cuando nosotros queremos vivir por medio de la obediencia a la ley. Vemos entonces que en Gálatas capítulo 4, cuando el apóstol Pablo está haciendo la alegoría, no está hablando acerca de la abolición de la ley. Está hablando de la actitud que tomó el pueblo en el monte Sinaí, y por eso él habla que el monte Sinaí da hijos para esclavitud. Porque en el monte Sinaí el pueblo decidió someterse a sus propias obras, ofreciéndole a Dios una obediencia que ellos no podían rendir, siendo así esclavos de su pecado. Y eso lo podemos ver en la historia de Israel. Nosotros vemos que a pesar de que el pueblo ofreció su obediencia, no solamente en el libro del Éxodo. A mí me llama mucho la atención los primeros capítulos del libro de Jueces, donde Dios liberta al pueblo, pero ellos vuelven a la idolatría y Dios los liberta, les envía un libertador y ellos vuelven hacia atrás y Dios los vuelve a libertar y ellos vuelven hacia atrás. Es que en el ser humano no hay poder, y esto hay que ser demasiado enfático con esto. En el ser humano no hay poder para permanecer obedientes a la ley de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para decir como el salmista en el Salmo número 1, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros no tenemos capacidad para ello. Pero Dios concretó un pacto con Cristo para que en caso de que el hombre pudiese ser vencido por Satanás, como terminó siendo, porque el hombre terminó siendo vencido por Satanás, de igual manera ese pacto nos ayuda a tener la posibilidad de gozar de la vida eterna por la gracia de Cristo Jesús. Pero en este momento, en esta vida mortal, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, nosotros podemos vivir también según el Espíritu, porque ese pacto, ese compromiso solemne en el que Dios y el Padre y Cristo estrecharon sus manos en favor del ser humano, en ese solemne compromiso, la fuerza del Espíritu Santo nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nos ayuda a vivir de acuerdo a la promesa de Jeremías capítulo 31, también de Ezequiel capítulo 36 y de Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, donde el Espíritu Santo moldea un corazón verdaderamente obediente a la ley de Dios. No por compromiso, no por legalismo, no por el deseo de exaltación propia, únicamente para la honra y para la gloria de Cristo. Así que, queridos amigos, quiero finalizar leyendo
una cita que a mí me gusta mucho. Es una cita bastante interesante. Es una cita de E.J. Waggoner, ¿verdad? Uno de los mensajeros, valga la redundancia, del mensaje de 1888. Y él tiene un documento llamado Las dos dispensaciones. No lo encontré en español, pero seguramente en inglés usted lo puede encontrar en PDF. Y quiero analizar este punto de vista que tiene E.J. Waggoner con respecto a los pactos de Dios. Fíjense lo que dice. La dispensación cristiana comenzó para el hombre al menos tan pronto como en ocasión de la caída. Hay ciertamente dos dispensaciones, una dispensación de pecado y muerte y otra de justicia y vida, pero esas dos dispensaciones han venido discurriendo de forma paralela desde la caída. Dios trata a los seres humanos como personas y no como naciones. No las trata de forma distinta según el siglo en el que hayan vivido. Sin importar en qué periodo de la historia del mundo viva, uno puede pasar en cualquier momento de la antigua a la nueva dispensación. Y quiero terminar una página más adelante, en la página 357 de este documento. El documento se llama Las dos dispensaciones, porque hay una cita verdaderamente hermosa. Fíjense lo que dice. La ley y el evangelio estuvieron unidos en el Sinaí, tal como siempre lo han estado. En el Sinaí brilló la gloria del Calvario tan claramente como lo hace ahora. Amigos, y es que hay un dilema. Si nosotros leemos de manera aislada lo que leímos al principio en 2 de Corintios, nos daremos cuenta entonces, solamente podemos llegar a la conclusión de que entonces en la dispensación de Israel, Dios les ministró muerte. ¿Por qué? Porque el pacto era un pacto de muerte, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, como habíamos leído. Entonces Dios les ministró muerte. Y lo serio del caso es que precisamente esta perspectiva levantó no solamente dentro del cristianismo medieval, por así decirlo, sino incluso desde el protestantismo, una perspectiva teológica antisemita, porque se pensaba que los judíos, por ser malos, por tener el corazón endurecido, entre comillas todo esto lo digo, cabe destacar, porque todos los seres humanos tenemos la misma condición, al ser esto una realidad, entonces Dios les ministró a ellos muerte. Pero por ser los cristianos un pueblo menos duro de corazón, entre comillas de nuevo, Dios les ministra a ellos vida. Y nosotros sabemos que ese no es el Dios de la Biblia. Así que sabemos y evidenciamos por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que los pactos no se tratan de dispensaciones de tiempo en donde Dios actúa de una manera u de otra. Nosotros vemos y podemos evidenciarlo a la luz de la palabra de Dios, que los dos pactos se pueden experimentar de manera paralela, se pueden experimentar ya sea en este tiempo, ya sea en la antigüedad o incluso en el futuro. Podemos experimentar las bendiciones del nuevo pacto si nos entregamos a Cristo, si dejamos que transforme nuestra vida, o podemos experimentar la maldición del antiguo pacto si nosotros decidimos poner de frente a Dios nuestra propia obediencia, como si nuestra justicia realmente valiera de algo. Así que mi llamado, querido amigo, es que nosotros podamos vivir en la promesa del nuevo pacto. El nuevo pacto no fue instituido para abolir la ley, todo lo contrario. El nuevo pacto se instituyó, se concretó entre el Padre y el Hijo, para que usted y yo, que tenemos esta naturaleza pecaminosa, tuviésemos la oportunidad, por medio del Espíritu, de vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Y ese es mi deseo para usted el día de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde. Un gran saludo, un gran abrazo. Se despide Roberto Jesús Barrios y será hasta la próxima oportunidad.